¿Quién es el Espíritu Santo? La verdad divina y oculta del plan de Dios finalmente descubierta. En el tercer año de Joaquim, en Jerusalén, un murmullo de ansiedad recorría el aire. Los discípulos, sentados en el gran palacio, sentían un peso en sus corazones, pues la hora de la traición se acercaba. La rectitud del Maestro, Jesús, ahora parecía oscurecerse bajo el velo de la confusión y el temor. Alrededor de la mesa, el aroma del pan recién horneado y el vino dulce apenas lograban tranquilizar sus almas inquietas. La proclamación de la traición de Judas resonaba en sus pensamientos, mientras las sombras del pasado se mezclaban con un futuro incierto. Mientras los discípulos discuten entre sí, un silencio profundo se apodera del ambiente al ver a Jesús, quien levanta la vista, reflejando una calma divina. En verdad os digo que es para vuestra ventaja que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Las palabras caen suavemente sobre ellos como un bálsamo en medio de la tormenta. Petrus, con la frente perlada de sudor, lucha contra sus pensamientos. La traición de Judas le atravesaba como un aguijón, llenándote de dudas sobre cómo continuar sin su maestro. Sin embargo, al recordar las enseñanzas sobre la fe y el poder del Espíritu Santo, una chispa de esperanza brota en su corazón. ¿Cómo podríamos estar solos ante lo que vendrá?, se pregunta. ¿Quién nos guiará en la verdad? En medio de sus dilemas, Jesús, con la voz grave y apacible, comienza a desvelar lo que para ellos aún era un enigma. El Espíritu Santo, el Consolador, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aunque algunos comienzan a captar la magnitud de sus palabras, otros, como Judas, anidan la traición con una determinación escalofriante. La luz de las lámparas titila, proyectando sombras danzantes que son un espejo de sus corazones angustiados. Se siente la tensión en el aire cuando Jesús comparte sobre las pruebas que se avecinan. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sus palabras son como un faro en la oscuridad, llenando a algunos de valentía, mientras que otros quedan cautivos por el miedo. Un torrente de pensamientos los consume. ¿Quién traicionará al Maestro? La angustia entre ellos crece palpable, cargada de traición y desconfianza, hacia el lugar donde el amor se convertía en ira. Antes de consumir el vino, Jesús levanta la copa y proclama: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Un eco antiguo resuena, pero la confusión se mezcla eclipsar el verdadero significado. Cada letra en el aire es un recordatorio del pacto eterno que se establece con su sacrificio, la redención que vendrá. Sin embargo, sus corazones siguen entrelazados con desasosiego y duda. Mientras el mundo fuera del palacio burlaba el momento sagrado con sus oscuros planes de traición, un susurro de poder divino comienza a entrelazarse con sus temores. La pregunta, aún en suspenso, archiva su lugar en el aire. ¿Qué pasará cuando el Espíritu Santo descienda sobre ellos en Pentecostés? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las sombras de sus luchas y dudas apenas comienzan a abrirse paso hacia un nuevo amanecer.
Un latido de esperanza crece entre ellos, entrelazando la fe y la incertidumbre, dejando a los discípulos en un estado de anhelo por el cumplimiento del plan divino que aún no comprenden del todo. ¿Serán capaces de confiar en el Espíritu Santo cuando la oscuridad parezca apoderarse del camino que deben seguir? La mesa está puesta y la historia de redención apenas comienza. Una pesada brisa soplaba desde el Monte de los Olivos, llevando consigo el eco distante de una gran agitación en Jerusalén. La noche se acercaba y el círculo de discípulos se encontraba cada vez más desalentado. La atmósfera en la sala era una mezcla de ansiedad y expectativa, como el silencio que precede una tormenta. Mientras las sombras se alargaban en las paredes, Jesús se levantó de la mesa y con firmeza en su voz dijo: «No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí». Su mirada penetrante se posó sobre cada uno de ellos, y en ese instante las dudas escondidas comenzaron a encontrar luz. «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho». Las palabras de esperanza emergieron en medio de su desesperación, sembrando en ellos un anhelo de lo que estaba por venir. Sin embargo, Tomás, con su corazón repleto de confusión, interrumpió: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Las miradas de sus compañeros se fijaron en Jesús, quien, asintiendo con compasión, respondió: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Era como si un brillo deslumbrante hubiera invadido la sala, desterrando la niebla de la incertidumbre, un destello de revelación que comenzaba a romper las cadenas de su inquietud. Ellos, habiendo estado con el Maestro, anhelaban ver más allá de la traición y del dolor que se avecinaba. Entendían que la misión de Jesús era más vasto de lo que sus mentes podían abarcar. El reino de Dios estaba en un proceso de manifestación, y Él era el centro de esa revelación. Mientras las palabras resonaban, Judas, cuyo corazón estaba consumido por el engaño, se levantó de la mesa. El silencio se tornó denso, mientras todos los ojos se volvían hacia él, reconociendo en su semblante un conflicto interno. Jesús, sabiendo la decisión de Judas, no permitió que la traición eclipsara su mensaje. «Lo que has de hacer, hazlo más pronto», le dijo, permitiendo que la sombra del traidor muriera en las puertas del amor y la gracia. El tiempo se tejía lentamente, y conmocionados, los discípulos se preguntaban cómo avanzarían sin su maestro. Pedro, con la aspiración ardiente en su corazón, clamó: «Señor, ¿a dónde irás tú?». Y en respuesta, Jesús continuó a desvelar la promesa: «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Esta revelación llenó la sala con una luz vibrante. El Consolador no sería un mero sustituto, sería una presencia vital, el mismo Espíritu de Dios habitando en ellos. No solo los guiaría, sino que también los llenaría con la memoria de todo lo que Jesús había enseñado. Mientras las palabras se aferraban a sus corazones, el temor comenzó a dar paso a la fe. No obstante, el viento temeroso de la traición aún soplaba a su alrededor. Ellos sabían que la cruz aguardaba al Maestro, y cada uno reflejaba un dilema personal. ¿Cómo sostendrían su fe cuando el camino parecía destruirse frente a sus ojos? La agonía del futuro se cernía sobre ellos, preguntándose si podrían mantenerse firmes en el tiempo de prueba inminente. Mientras el ruido de la ciudad continuaba su ritmo, Jesús, con voz sabia, finalizó la cena. «Esto os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aquella noche se marcaba como un umbral entre lo que había sido y lo que estaba por llegar, donde la promesa del Espíritu Santo comenzaría a tomar forma en Pentecostés. La inquietud y la esperanza se entrelazaban. Con la traición consumándose en la oscuridad, el plan soberano de Dios comenzaba a revelarse, dejando ante ellos un futuro de bendición que aún no podían vislumbrar. ¿Qué poder tendría el Espíritu Santo en su testimonio mientras caía la noche en Jerusalén? ¿Y qué milagros se llevarían a cabo en su nombre? La senda de redención seguía en movimiento, aunque ellos aún permanecieran en el misterio de lo que estaba por venir. La noche se cubría del mismo velo de incertidumbre que había envuelto la sala.
Los latidos de los corazones de los discípulos resonaban en un ritmo acompasado con sus pensamientos, una atmósfera cargada, como la antesala de un tumulto que jamás imaginaron, les envolvía cuando Jesús, con voz íntima y tranquila, buscó cimentar su vital enseñanza. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14:26. Aquella promesa quedó suspendida en el aire, un eco de divina trascendencia que penetró en el vacío de su angustia, dejando que la luz del entendimiento comenzase a iluminar las profundidades de su desasosiego. Cada uno, sintiendo la gravedad de aquellos momentos, se preguntaba cómo podrían terminar los días que se avecinaban, preguntándose si tendrían la fortaleza suficiente para enfrentar los desafíos que les aguardaban. Fue entonces que, en medio de su reflexión, Andrés, con voz temblorosa pero decidida, hizo una pregunta que necesitaba respuesta. «Señor, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos enseñará si tú no estás con nosotros? ¿Cómo podremos entender lo que nos reveles sin tu presencia física?» Un silencio pesado se apoderó del ambiente, mientras todos aguardaban la respuesta que podría calmar sus inquietudes. Jesús se acercó un poco más a ellos, su mirada fundiendo amor y confianza. «Le estoy enviando a ustedes para que sea la guía divina, no será un sustituto, será el fiel reflejo de mi esencia. Él os dará poder para ser testigos, para hacer grandes obras en mi nombre, porque el Padre ha prometido que a través de él, su presencia no abandonará a su pueblo». Hechos 1:8. Las palabras de Jesús reverberaron en sus corazones como si un nuevo fuego comenzara a avivarse. Pedro alzó su voz impulsado por un nuevo fervor, exclamó: «Haremos todo lo que sea necesario. ¿Qué debes de hacer, Señor?». La determinación de cada uno era palpable, sin embargo, aún persistía el temor de lo desconocido. En ese instante, un susurro de convicción surgió de Jesús. «Lo que yo he hecho no es solo para ustedes, sino para aquellos que vendrán después. A través de los siglos, el Espíritu Santo les recordará que en su debilidad yo seré su fuerza, porque el verdadero poder no está en ustedes, sino en la promesa que les he entregado». Romanos 8:26. La luz y la esperanza comenzaron a disipar la neblina de anticipación ominosa a medida que comprendían la magnitud del papel del Espíritu. Pero sin embargo, la sombra de la traición aún no se había disipado. Judas estaba ya en el camino del engaño, y mientras los discípulos comenzaban a concebir un nuevo futuro, Jesús les advirtió: «No temáis cuando imitéis en mi nombre las obras. El mundo los rechazará por causa de mi nombre, pero vosotros seréis mis testigos, y en cada aflicción recordaréis que estoy con ustedes a través del Consolador». Juan 15:20. La tensión se mantuvo, pues la noche no solo era un momento de enseñanza, sino el comienzo de un cumplimiento profético. Los ojos de cada discípulo estaban fijos en Jesús, la inquietud transformándose en admiración y compromiso, pero el plan de Dios continuaba revelándose de un modo tan grandioso como oculto. ¿Qué más podía el Espíritu Santo hacer para atravesar las puertas del corazón de los hombres y las mujeres? ¿Qué milagros aguardarían a través de aquellos que se atreverían a creer y proclamar su nombre? Con el viento de la traición desgarrando la noche, Jesús miró hacia el horizonte, donde la oscuridad aún abrigaba misterios, y pronunció una declaración que resonaría en la eternidad. «Porque os digo, lo que ha de suceder es solo el inicio de la gran redención. Será a través de lo que no ven que se revelará mi gloriosa verdad». Con esas palabras, la historia de la salvación estaba por desplegarse, llevando consigo el susurro del Espíritu a los confines del mundo, mientras los discípulos comenzaban a abrazar el origen de la promesa divina que aún se les revelaría. La noche se tornaba más oscura, y el ambiente pesado parecía cernir un manto de desesperación sobre los corazones de los discípulos. Las palabras de Jesús permanecían vivas en sus mentes. El Consolador les enseñará todas las cosas. Sin embargo,
El eco de la traición de Judas resonaba en sus pensamientos como un tambor lejano, recordándoles que no todo en su camino estaba claro. Tomando un respiro profundo, Juan, el discípulo amado, rompió el silencio que había caído como un velo. «Maestro, ¿cómo es que podremos ser testigos si hay quienes se levantarán contra nosotros? ¿Qué podremos hacer ante la adversidad?» La angustia en su voz marcaba la profundidad de su inquietud. Jesús, con paciencia, les miró, y en su tono de siempre, paisano y esclarecedor, respondió: de cierto os digo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Sus palabras emanaban una paz que transformaba la tristeza en esperanza. Simón, llamado Pedro, luego alzó su voz con ardor: Señor, hemos dejado todo para seguirte. No permitas que nos dejemos abatir por el miedo. Tú has estado con nosotros y creemos en tus promesas. El fervor de su proclamación llenó la sala y los ojos de sus compañeros comenzaron a brillar una vez más con la determinación del compromiso renovado. «Ah, Pedro», respondió Jesús, con una mezcla de ternura y advertencia, «el Espíritu te fortalecerá, mas aún habrá momentos en que la debilidad se hará presente. No os olvidéis de este momento». Se hizo un silencio expectante, cada discípulo preparado para recibir el siguiente importante paso de su travesía. Entonces Jesús continuó: «El tiempo está cercano en que seré entregado, pero no olviden que toda esta obra ha sido decretada desde antes del principio del mundo. Las Escrituras deben cumplirse». Lucas 22:27. Con fervor renovado, Jesús los condujo a comprender que cada paso de su sacrificio estaba tejida en la promesa divina, revelando que el plan de Dios se acomodaba en los tiempos de su propia soberanía. El viento a través de las ventanas soplaba suave, portador de susurros, y una nueva incertidumbre les envolvía. ¿Y sobre el Espíritu Santo, Señor? ¿Cómo podremos reconocer su voz entre toda esta confusión?, preguntó Felipe, buscando claridad en medio del tumulto de emociones. Recordad que el Espíritu Santo no solo habla, sino que también actúa, dijo Jesús con firmeza. Él es el vínculo entre la tierra y el cielo, el que revela lo del Padre y lo que yo os he enseñado. Más aún, llevará convicción a los corazones de aquellos que no han creído. A veces habrá resistencia, pero recordad estas palabras: el Espíritu de verdad vendrá y os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Un deleite espiritual invadió a los discípulos. Con cada declaración de Jesús, su fe se afianzaba. Sin embargo, una sombra inquietante permanecía: la inminente traición y el sacrificio. Cada uno comenzó a reflexionar sobre su propia debilidad y humanidad, sintiendo el peso de su fidelidad en el futuro incierto. Mientras la velada avanzaba, una pregunta subyacente se instaló en sus corazones. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene a través de todo esto? Las palabras de Jesús resonaron, clamor profundo de una inversión en la historia de la humanidad. En la oscuridad de la noche, el resplandor de la esperanza irradiaba su luz. Lo que verán no es solo dolor, sino el inicio de la salvación, afirmó Jesús. El Consolador será el testigo del conflicto, portador de la verdad que cambiará el destino de muchos. Estén preparados, porque lo que vendrá no será fácil, mas será grandioso. Romanos 1:16. Mientras el eco de las enseñanzas de Jesús flotaba en el aire, la quietud de la noche se hizo palpable. Los corazones de los discípulos palpitaban con anticipación, y la presencia del Espíritu Santo comenzaba a erguirse entre ellos, como una promesa aún no cumplida. Con esas palabras llenas de misterio, un nuevo gancho se revelaba en la historia de la redención. Habrá un nuevo amanecer, un nuevo pacto. Lo que está por suceder será un símbolo de cómo Dios se revela a través de la voluntad del hombre, y de cómo en la adversidad florece su gloria.
Las puertas de la eternidad se entreabrían, esperando que los corazones de aquellos que creyeran cruzaran su umbral. Los discípulos se miraron unos a otros, la anticipación y la confusión mezclándose en sus miradas. La noche avanzaba y las palabras de Jesús eran como un faro en medio de la oscuridad. Era evidente que algo monumental estaba por suceder, pero el temor reverente era palpable en el aire. «Señor», interpeló Tomás, cuya naturaleza analítica a menudo lo dominaba, ¿cómo podremos estar seguros de que la voz del Espíritu es realmente su voz? ¿Cómo distinguir entre lo divino y nuestra propia debilidad? Su pregunta atravesó el silencio como un susurro ansioso. Tomás, la mirada de Jesús llena de luz, el Espíritu Santo no solo traerá recordación de mis palabras, sino que también traerá convicción en la vida de aquellos que escuchen. Él los guiará por sendas de verdad. En tiempos de tribulación, Él será como un río en el desierto que traerá refresco a sus almas. A medida que la atmósfera se llenaba de promesas, la incertidumbre se transformaba en una esperanza tangible, pero también en un desafío. Judas, que permanecía en un rincón oscuro, se debatía en su propio tormento. La lucha interna entre su ambición y la lealtad a Jesús lo consumía. Cuanto más escuchaba, más distante se sentía de aquellos amores que antes lo habían abrigado. «Maestro», interrumpió, su voz apenas un murmullo, «¿y si no podemos permanecer firmes? ¿Y si la fe se desvanece entre las sombras de la incertidumbre?» Su corazón latía desbocado, repleto de dudas. «Judas», replicó Jesús con una ternura que desarmaba, «la fe es probada en el fuego. Seréis perseguidos, menospreciados, y algunos se escandalizarán en estos días oscuros, pero recuerda que el que persevere hasta el fin será salvo». Sus palabras, tanto un desafío como una promesa, calaron hondo en cada discípulo presente. La conversación se tornó hacia el significado del sacrificio que Cristo estaba por enfrentar. «El Padre está conmigo, y junto a Él yo cumpliré la obra redentora de su plan soberano», explicó Jesús, su tono refiriéndose a lo inminente del sacrificio. «El Cordero será inmolado por el mundo y abrirá el camino a la salvación». Entre tanto fervor, la imagen de su próximo sufrimiento se acercaba. Cada uno de los discípulos comenzaba a intuir que el sacrificio era la llave que abriría la puerta a un nuevo pacto, un pacto de gracia y reconciliación. «¿Cómo puede ser, Señor, que la muerte de un justo traiga vida a todos?», preguntó Mateo con inquietud, sus pensamientos siendo una mezcla de lógica y fe. «Porque en mi muerte se revela la grandeza del amor del Padre», explicó Jesús, su voz firme y llena de compasión. «Es el acto supremo de amor que transformará la historia». Los ojos de los discípulos brillaban al entender que en la angustia del sacrificio había una gloria que se levantaba, una victoria inminente sobre el pecado y la muerte. Mientras el reloj avanzaba hacia la hora decisiva, la presencia del Espíritu Santo comenzó a manifestarse con más claridad en el ambiente. «Cuando todo esto ocurra, recordad que no estáis solos. Mi paz os dejo, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Con esta promesa, el temor comenzó a disiparse y un sentimiento de reverente asombro llenó la sala. En cada rincón, el eco de la divinidad resonaba, tejiendo el destino de los hombres con la gracia inmerecida de Dios. Jesús se inclinó hacia ellos, invitándolos a escuchar lo que estaba por venir. Lo que está por desatarse no es solo el final de un camino, sino el inicio de una nueva creación. Las Escrituras deben cumplirse, y mientras el traidor se mueve en la sombra,
El plan soberano de Dios se manifestará en la luz del día. Estén atentos, porque el Espíritu de verdad está a punto de revelar profundidades que ni ojos han visto ni oídos han oído. 1 Corintios 2:9. Y así, con las palabras de Jesús resonando en sus almas, una expectativa inquebrantable comenzó a florecer. Un nuevo amanecer se vislumbraba, un nuevo pacto que marcaría la eternidad. Lo que vendría sería más que una historia de tragedia, sería una revelación de amor y un despliegue de la gloria divina. Estamos tan solo al borde de lo justo. Mientras las palabras de Jesús se deslizaban en el aire como un susurro de promesas, los discípulos estaban sumidos en una mezcla de asombro y temor. La luz de una nueva revelación parecía brillar en sus corazones, pero la sombra de lo inminente también acechaba en sus mentes. ¿Pero qué debemos hacer, Señor?, preguntó Pedro, incapaz de contener la pregunta que todos temían formular. Debemos partir y nuestro corazón se angustia. ¿Cómo podremos ser fuertes en tu ausencia? Pedro, contestó Jesús, con un profundo amor reflejándose en sus ojos. Vosotros sois la luz del mundo, y esa luz no será apagada. Lo que está por venir no es el final, sino el comienzo de una obra que superará vuestras expectativas. Mateo 5:14. Con cada palabra, la ansiedad de los discípulos parecía persistir, como vientos agitados en alta mar, y el Maestro, percibiendo esto, se dirigió hacia ellos con un nuevo fuego en su voz. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros. Él os recordará todo lo que os he enseñado. Él sembrará en vosotros una fe que no se apaga y fuerza que no es de este mundo. Juan 14:26. El sopor de la incertidumbre se transformó en expectación, pero aún permanecía una nube de inquietud en el corazón de algunos. Pero si este es un nuevo pacto, entonces, ¿dónde queda nuestra tradición, nuestro entendimiento de la ley? Interrumpió Simón el Celote, su voz un eco de los profundos dilemas que muchos sentían. Las tradiciones son sombras en comparación con la luz de la verdad que será revelada, proclamó Jesús, con la firmeza de quien sabe que está a punto de cumplir lo que ha sido profetizado. No he venido a abolir la ley, sino a llevarla a su cumplimiento. En mí encontraréis la revelación que da vida. Mateo 5:17. La noche avanzaba, y en medio de la conversación, Judas sentía como si el mundo a su alrededor se desvaneciese. Las palabras del Maestro eran panes de vida, pero su corazón estaba atrapado en la oscuridad. ¿Qué haría él cuando la luz del Espíritu comenzara a resplandecer? La lucha interna lo consumía, y su mirada se volvió hacia el umbral de la puerta como si anhelara huir de aquel lugar. Judas, lo llamó Jesús, como si pudiera leer su confusión. No te aferres a la sombra cuando la luz está en medio de vosotros. Hay un propósito que va más allá de vuestro entendimiento. Al final de esta noche sabrás quiénes son los que realmente están conmigo. Juan 13:19. Los discípulos sintieron una mezcla de esperanza y temor. La atmósfera se cargó de un misterio palpable, como si el mismo cielo sostenía la respiración. Jesús continuó: En verdad os digo, no será fácil, pero aquellos que se aferren a la fe verán la gloria de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Mateo 16:18. Mientras la noche se deslizaba, un silencio pesado cayó sobre la habitación. En ese instante de quietud, mientras las sombras se alargaban, sus corazones palpitaron al compás de una verdad reveladora. La promesa de un nuevo pacto no era solo una transferencia de poder, sino el establecimiento de una relación íntima con el Creador. Estén atentos, advirtió Jesús, su voz resonando como un trueno sutil. Cuando la oscuridad se cierna sobre esta ciudad, el Espíritu traerá el fuego de la verdad, y los que sean fieles serán transformados en testigos de mi amor. La cosecha está lista, y el mundo anhela conocer la esperanza que vosotros llevaréis. Hechos 1:8. Las palabras flotaron en el aire como un manto, invitando a cada uno a una nueva realidad. Se sentían apremiados a un propósito eterno. Sin embargo,
Antes de que pudieran asimilar la magnitud de aquellas palabras, Jesús concluyó con un resplandor de esperanza. Lo que está por delante revelará al mundo la verdadera naturaleza de mi amor. Esperad y veréis. Mi plan soberano se desplegará en un acto grandioso de redención que cambiará todo lo que conocéis. Romanos 8:28. Así, la expectativa se encendía, como el amanecer después de una larga y oscura noche. Los discípulos se encontraron en el umbral de una nueva era, listos para avanzar hacia lo desconocido, aferrándose a la promesa de estar guiados por el Espíritu, quienes en poco tiempo conocerían no solo el poder, sino la profundidad del amor divino que cambiaría la historia. Mientras el aire se impregnaba de la esperanza que las palabras de Jesús traían, los discípulos se miraban entre sí con una mezcla de asombro y confusión. La revelación de un nuevo pacto era como un destello divino que iluminaba el camino que aún permanecía oculto ante sus ojos. Sin embargo, las sombras que venían del futuro comenzaban a proyectarse más allá de la luz que brillaba en sus corazones. «Maestro», se atrevió a preguntar Juan, el más joven entre ellos, «¿qué significa esto del Espíritu Santo? ¿Por qué es tan vital en lo que está por venir?» La mirada de Jesús se llenó de ternura y solemnidad. El Espíritu Santo es el Consolador, la promesa del Padre. Él será la presencia viva de Dios entre vosotros, guiándoos a toda verdad y revelándoos lo que está por venir. Juan 16:13. Sus palabras resonaban con la certeza de la visita de lo divino, y cada discípulo sintió la misma electricidad en su ser. Yo estaré con vosotros, pero a través del Espíritu seré en vosotros. Él tomará de lo mío y os lo hará conocer. Estén seguros de que la obra que comenzamos no se detendrá. El poder de Dios se manifestará a través de vosotros. Juan 16:14. Mientras tanto, la inquietud de Judas se intensificaba. Su mente, atrapada entre la codicia y el deseo de ser parte de algo grandioso, luchaba en silencio. Mientras miraba a los demás asimilar con fe las enseñanzas reveladas, el eco de sus decisiones lo perseguía. «¿Y si no soy digno de esta promesa?», pensó, sintiendo como un peso en su corazón. «¿Cómo puedo ser parte de un plan tan grande?». «Judas», intervino Jesús, como si hubiera descifrado sus pensamientos oscuros. «La traición es fuerte, pero el amor es más fuerte. Cada uno de vosotros tiene un papel en esta historia que se está escribiendo. No importa cuán alejado te sientas, el camino de regreso siempre se encuentra en el arrepentimiento». Lucas 15:10. A medida que la conversación continuaba, la inquietud se transformaba en un anhelo, un deseo ardiente de conocer más sobre ese espíritu que pronto habitaría en ellos. «Maestro», clamó Andrés, «¿cuál será nuestro papel al recibir el espíritu? ¿Cómo nos guiará en la obra que has prometido?» «Se convertirá en vosotros en luces que brillan en la oscuridad», contestó Jesús, su voz resonando con autoridad divina. «No os atreveréis a callar. La palabra que habéis recibido será como fuego en vuestros corazones, y lo que compartáis será el testimonio del amor eterno de Dios». Jeremías 20:9. La tensión en la habitación crecía, como un volcán a punto de erupcionar. Jesús continuó: «No teman a los hombres ni a lo que vendrá. Este mundo caerá bajo prueba, pero vosotros, guiados por el Espíritu, seréis como rocas firmes». Mateo 7:24. Una sombra en la esquina de la habitación se alzó. Un sentimiento de tibieza espiritual comenzaba a adueñarse de algunos corazones. «¿Entonces, seremos perseguidos?», interrumpió Simón el celote, con una pálpita inquietud en su voz. «Sí», respondió Jesús, «mas no os desaniméis. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Las palabras de Jesús eran un bálsamo en un mar de ansiedad, cada uno sintiendo la fuerza de la promesa. Mientras su voz se desvanecía envuelta en reverberaciones sagradas, la habitación estaba impregnada de la esperanza del Evangelio. Sus corazones ardían con expectativa,
pero una compasión y responsabilidad renovadas crecían en sus almas. Mi plan soberano, concluyó Jesús, no será entendido por el mundo, pero a través de vosotros se revelará un amor sin fronteras. Lo que está por venir será testimonio de la gloria de Dios, y aquellos que busquen esperanza encontrarán en vosotros el camino hacia la redención. Isaías 61:1. Así, mientras las sombras de la noche se adensaban, una luz transformadora comenzaba a crearse en la vida de los discípulos, preparándolos para lo milagroso, el nacimiento de la Iglesia que cambiaría el rostro de la tierra para siempre. Y con ese nuevo amanecer, la pregunta se alzaba en el aire, cargada de anticipación y misterio. ¿Estaban verdaderamente listos para conocer al Santo que transformaría sus corazones y el mundo entero? A la luz tenue de la lámpara, los discípulos se encontraban inmersos en pensamientos profundos. La atmósfera reverberaba con la promesa del Espíritu Santo, pero también con la inquietante realidad de su inminente ausencia física. Con cada palabra que Jesús pronunciaba, sus corazones palpitaban al compás de la anticipación y el temor. «Maestro», habló Pedro, su voz resonando con firmeza, ¿cómo podremos cumplir con esta gran obra si estamos tan vulnerables? ¿Cómo seremos valientes en medio de la adversidad? Pedro, tu fe es la piedra sobre la que edificaré mi iglesia, respondió Jesús, sus ojos fijos en él con gran amor. Pero recuerda que no es la fuerza de tu carne la que levantará a los caídos, sino la fuerza que vendrá con el Santo Espíritu. Aquellas palabras penetraban en lo profundo de cada corazón, dejando huellas imborrables de confianza y desafío. ¿Y cómo estaremos seguros de que el Espíritu estará con nosotros?, interrumpió Tomás, con su típica sinceridad. Si no lo podemos ver, ¿cómo sabremos que nos guía? Tomás, contestó Jesús, el Espíritu no se mide con los ojos humanos. No lo veréis, pero le sentiréis en cada decisión, en cada testimonio y en cada acto de amor que realicéis. La enseñanza resonaba, cada discípulo buscando la verdad en su propio entendimiento, mientras la promesa de poder comenzó a florecer en sus corazones. La cena avanzaba, y Judas se debatía entre sus dudas y deseos. En su interior la lucha se intensificaba, cada palabra del Maestro desgarrando su alma. ¿Qué es lo que el mundo hallará en nosotros?, musitó con voz afectada, si el camino que parece proclamar amor también lleva consigo el juicio de Dios. Cada uno de vosotros será sal y luz, afirmó Jesús con una seguridad que desbordaba la habitación. El mundo conocerá al Padre a través de lo que manifiesten. No será en la perfección, sino en la debilidad, donde mi poder se hará evidente. Mientras clavaban su mirada en Jesús, los observadores estaban al borde de una revelación, anhelando comprender la enorme responsabilidad que ahora se les confiaba. Cada uno de ellos, con sus propias luchas y flaquezas, se dio cuenta que eran parte de un tejido divino, de un propósito que trascendía su comprensión actual. «¿Y si la persecución nos separa?», preguntó Mateo, temiendo por la fragilidad de su unidad. «Si lo que venimos a establecer se viene abajo». «Los hombres pueden intentar derribar lo que yo establezco, pero recordad que incluso las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». La voz de Jesús ascendía con promesas de sostenimiento y firmeza, cada palabra resonando con la confianza que solo el Hijo de Dios podría infundir. De repente, una vibración en el aire llenó la sala, como el suave susurro de una brisa divina, anunciando la llegada de algo trascendental. «La llegada del Espíritu Santo», pronunció Jesús con seriedad, «será como un viento poderoso que transformará cada rincón de la tierra. No seréis solos, os haréis uno en él, y desde allí el mundo escuchará el canto de redención». Hechos 2:2. Las palabras se suspendieron en el aire, sus ecos cargados de una promesa radical y una responsabilidad inmensa. Cada discípulo sintió un estremecimiento, la conexión entre lo celestial y lo terrenal, sellándose a través de sus corazones. Pero en medio de la esperanza, surgía un dilema que nadie se atrevía a expresar.
¿Qué pasaría con aquellos que en sus corazones albergaban dudas y temores, como Judas? Así, con la noche cada vez más profunda y las estrellas brillando como testigos silenciosos, una revelación aún mayor se gestaba en la llamada a la misión. La pregunta permanecía flotando en el aire, mientras el maestro los miraba con esa mezcla de amor y determinación. ¿Estaban listos realmente para abandonar todo y seguir al Espíritu que traería luz y verdad en el camino por venir? La historia se estaba escribiendo y la gloria de Dios aguarda por su manifestación. La cena se tornaba cada vez más reverente, la tensión palpable elevándose en el aire como un incienso que ascendía hacia lo alto. Los discípulos, sintiendo el peso de la llamada del Maestro, intercambiaban miradas cargadas de preguntas no formuladas. Fue entonces cuando Jesús, llevando un sutil tono a su voz, continuó hablando, abriendo caminos en sus corazones. «Mis amados», comenzó, «es vital que comprendáis la naturaleza del Espíritu Santo. Él no es solo un poder o una fuerza, es el Consolador y la guía en toda verdad». Un silencio reverencial invadió el espacio, mientras cada uno absorbía las palabras que caían como agua fresca en el desierto de su incertidumbre. Cuando llegue el día en que me veáis encarnado en la gloria del Padre, el Espíritu vendrá para recordaros todo lo que os he enseñado, y cuando estéis en el lugar de prueba, dice el Señor, no os premeditéis cómo o qué habéis de hablar, porque en esa hora se os dará lo que habéis de hablar. Mateo 10:19. La promesa vibraba entre ellos, un hilo de esperanza que unía cada corazón cansado con la certeza de una protección divina por venir. ¿Y cómo será esta llegada?, preguntó Santiago, su voz temblando ligeramente. ¿Cómo podremos en verdad ser un solo cuerpo si no podemos ver con nuestros ojos lo que se nos ha prometido? Él vendrá en un ambiente que no anticipáis. Así como el viento sopla donde quiere, oís su sonido, mas no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así será el Espíritu Santo, que derramará el amor de Dios en vuestros corazones. Romanos 5:5. Jesús se levantó un poco, abriendo las manos en gestos de apertura y conexión. Su obra será transformar la vulnerabilidad humana en una proclamación de grandeza divina. Al escuchar esto, Judas se sintió aún más atormentado. La lucha interior dominaba su ser, mientras sus pensamientos se oscurecían por la duda y la traición. Las palabras de Jesús parecían resonar con una verdad que anhelaba, pero su corazón se rebelaba contra la luz que abría el camino hacia lo que era no solo la luz de la vida, sino también el reflejo de su sombra. La voz de Jesús continuó suavemente, iluminando las penumbras del alma de los presentes. En aquellos días vosotros seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Sus ojos brillaban con la intensidad del fuego, como si vislumbrara una cosecha abundante. «Maestro», interrumpió Andrés, impulsado por un nuevo fervor, «¿qué hay de la oposición? ¿Qué si el mundo no acepta nuestra proclamación? Os advierto que seréis odiados por causa de mi nombre», dijo Jesús con seguridad. «Pero bienaventurados seréis cuando os persigan, porque se habrán de ver las bendiciones del reino sobre vosotros. Recordad que no estáis solos, pues el Espíritu de Dios estará con vosotros, fortaleciéndoos en ese momento». Las palabras de ánimo infundían un valor renovado. La luz de la promesa comenzaba a desgarrar las sombras de la duda que apretaban como un yugo. A un tiempo nacía un deseo de acción, de obedecer el mandato del Maestro, pero en cada mente aún persistían las cicatrices de incertidumbre. «¿Y cómo será en la hora de la dificultad?», preguntó Felipe. «¿Tendremos la certeza de que el Espíritu nos dará fuerza? Cuando el Señor haga un nuevo pacto con su pueblo, nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y el Espíritu Santo morará en cada uno de vosotros para guiaros y enseñaros.
Ezequiel 36, 26 al 27. Una paz profunda se comenzó a asentar, llenando el aire con un sentido renovado de propósito. Pero en el fondo, la inquietud creciente de Judas crecía y crecía, como una tormenta hirviente y silenciosa. La pregunta del porvenir lo atosigaba, pues sentía que la revelación de este poder transformador también lo conllevaría hacia sus oscuras decisiones. Mientras los discípulos permanecían en su conversación, un eco distante resonó en sus corazones. La verdadera naturaleza del Espíritu Santo aún era un misterio no revelado por completo. Con una última mirada, Jesús pronunció con solemnidad: «El tiempo se aproxima en que esta verdad será manifestada, y el poder de Dios se derramará sobre toda carne. ¿Reconoceréis lo que vendrá en nombre del Señor? Hay más en mí y el Espíritu que debéis descubrir, pero solo si estáis dispuestos a seguirme hasta el fin». Las palabras se asentaron en el aire, dejando un sabor a anticipación, mezclado con un reino de posibilidades sagradas. La historia del Redentor iba a desplegarse de manera que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. ¿Qué nuevas verdades se revelarían en la venida del Espíritu? La búsqueda de respuestas estaba apenas comenzando. La noche avanzaba lentamente, y la atmósfera estaba impregnada de una mezcla de tensión y expectativa. Mientras los discípulos se sumergían en la profundidad de las enseñanzas de Jesús, cada cuenta de las palabras del Maestro resonaba en sus corazones como un eco divino. Las promesas de un Consolador, de un nuevo pacto y de un poder que transformaría sus vidas comenzaban a deslizarse en el telón de sus pensamientos. «Maestro», interrumpió Juan, su voz temblando de reverencia y emoción, «¿por qué insistes tanto en dejarnos? Si el Espíritu vendrá, ¿por qué es necesario que tú partas?» Las miradas de sus compañeros se posaron en Jesús, cada uno esperando una respuesta que calmara el torbellino de emociones. «Amado Juan», respondió Jesús con dulzura, «es esencial que yo vaya para hacer lugar al Consolador. Mientras estuve con ustedes, he sido su guía, pero el Espíritu Santo les transformará por dentro. Será el distintivo de una nueva vida en mí. Él no solo os recordará lo que os he enseñado, sino que hará que mi presencia habite en vosotros eternamente». Juan 16, 7. Las palabras de Jesús resonaban profundamente, y aunque sus corazones temblaban, también comenzaron a sentir un destello de esperanza. Andrés, el hermano de Simón, levantó la vista, preguntándose sobre la profundidad de lo que estaba por venir. «Señor, pero ¿y si la gente no nos escucha? ¿Cómo podremos proclamar lo que no conocemos completamente?» «Eso es parte del misterio, Andrés», contestó Jesús. «El Espíritu os dará voz y poder. Seréis sembradores de semillas de verdad, y aunque encontraréis resistencia, recordad que en la adversidad se forja la fe». Hechos 1:8. Jesús enfatizó la urgencia del amor que se manifestaría a través de ellos. Mientras la conversación continuaba, Judas, atrapado entre la confusión y el desasosiego, se debatía entre la luz y la oscuridad en su propio corazón. Una lucha interna se intensificaba mientras escuchaba la promesa de lo que el Espíritu Santo traería. ¿Acaso él podría ser parte del plan glorioso que se anunciaba cuando su propia elección lo mantenía en el camino de la traición? ¿Qué pasaría si nuestras debilidades no permitieran la manifestación del Espíritu?, musitó Judas, su voz quebrada, y los otros lo miraron con preocupación y compasión. ¿Qué si fallamos en el momento crítico? «Judas», respondió Jesús, con un tono que contenía tanto desafío como amor, «el poder del Espíritu no depende de tu perfección, sino de vuestra disposición a aceptar la gracia de Dios. En tu debilidad, Él se mostrará fuerte». 2 Corintios 12:9. Las palabras cayeron como agua fresca, pero en el fondo de su ser,
el tormento de la decisión que lo conduciera a la traición le cegaba ante la luz de la verdad. Mientras la noche iba dando paso a la angustia de los pensamientos futuros, Jesús continuó hablando, envolviendo a sus discípulos en una sensación de cercanía y entendimiento. Este es un tiempo de preparación. No solo se trata de lo que vais a enfrentar, sino de quiénes seréis al enfrentar todo esto. Seréis mis testigos, portadores de una nueva esperanza. Así como el mundo me rechazó, también os rechazará. Pero recordad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. A medida que hablaba, el ánimo de los discípulos crecía, aunque la cabeza de Judas se llenaba de sombras. La revelación del propósito divino comenzaba a florecer, llenando a cada uno con la posibilidad de un futuro que resonaba con valentía. Sin embargo, el peso de su traición empujaba a Judas más profundamente hacia la oscuridad. «Señor», interrumpió Pedro, el fervor en su voz resonaba con determinación. «¿Qué necesitamos hacer para prepararnos para estos días venideros? ¿Cuál es nuestro rol ante tantas incertidumbres?» «Seguirme y permanecer en amor», replicó Jesús, su mirada abriendo una puerta a la promesa. «El amor será la señal de que el Espíritu habita en vosotros. Al vivir en amor, seréis reconocidos como mis discípulos, llevándoos a la vida en abundancia que el mundo no puede ofrecer». Juan 13:35. Cada discípulo se sintió iluminado, como si las palabras del Maestro disiparan las sombras de la duda en sus corazones. La esperanza se construía, pero la figura de Judas permanecía como un recordatorio inquietante de lo que podría ocurrir si una decisión errónea cegara la luz de la verdad. «Cuando el momento llegue, seréis sorprendidos por lo que haré a través de ustedes. El Consolador no solo será un guía, sino que será un defensor, un testigo de lo que está por venir». Juan 14, 16, 17. La luz de la promesa iluminaba la noche, y aunque la oscuridad acechaba, la verdad del Espíritu Santo comenzaba a pulsar con fuerza en sus corazones. Así, mientras las sombras se cernían en torno a ellos, un nuevo gancho se revelaba en el plan de Dios. El Espíritu Santo no solo les traería poder, sino que también sería el alma de su testimonio, revelando cómo el amor puede redimir incluso las traiciones más profundas. La historia de redención estaba por desatarse, y con cada latido del corazón de los discípulos, el eco de la gloriosa verdad podía escucharse, aún en medio del profundo misterio que la noche guardaba. ¿Podrían ellos, al final, abrazar este nuevo pacto de amor y poder que estaba a punto de manifestarse?